Vientos, entonces el otro diagrama se me perdió, se me dañó. No sé qué pasaría, pero es lo de menos. Ya espero que tú hayas hecho tus diagramas. Pero te digo que la importancia de que hagas tus propios diagramas. Entonces nos quedamos acá, que las static referencias a la clase actual, como self o como la funcionalidad class, se resuelven utilizando la clase a la que pertenece la función, es decir, donde se definió. Es decir, se resuelven léxicamente. Acá, class y self. Ya vimos el ejemplo. Aquí copiate el código. Ejecútatelo. Ya vimos todo esto. Vemos nuestra salida y nos dio a 600. Todo muy bien. Acá, pues ya leyendo esto, dice a la clase a la que pertenece la función, es decir, donde se definió. Acá, para saber cuánto va a valer class, te puedes hacer la siguiente pregunta. De acuerdo a lo que dice por acá. ¿Dónde está siendo utilizado class? En este caso, en el método who. Efectivamente. ¿Y a quién pertenece este método who? ¿Dónde está definido este método who? Pues en la clase A600. Pues entonces class se resuelve a A600. Lo mismo aplica para self. Guardamos, recargamos y ahí lo tenemos. Efectivamente. Entonces, pues básicamente así funciona self y class, que se resuelven léxicamente, a partir del cual a la clase a la que pertenece la función, es decir, donde se definió. Entonces, si nos copiamos este codiguito, nos lo ponemos en nuestro diagrama, y aquí antes nos vamos a hacer la pregunta. Es la pregunta principal del ejercicio. ¿Por qué surge late starting binding? Acuérdate que yo lo abrevio así. Pues básicamente por las limitaciones de self. Entonces nos copiamos este diagrama para que lo tengas como referencia. Y básicamente estos videos, estos 3 videitos y estos 3 últimos nos han servido para entender por qué surge el late starting binding. Vamos a copiarnos esto. Nos lo ponemos justo por acá para que quede todo. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Acá le podemos, acá en nuestro diagrama le podemos hacer zoom nosotros. Nos lo pegamos por acá. Nos lo pegamos en nuestro diagrama. Guardamos. Hacemos un zoom y ahí lo tenemos. Entonces, ¿por qué surge el late starting binding? Pues la respuesta, como lo estás viendo, es la siguiente. Entonces dice, ¿por qué surge el late starting binding? Pues late starting binding surge por las limitaciones que había antes del late starting binding. Obviamente. ¿Y cuáles eran esas limitaciones? Pues que antes del late starting binding, simplemente, cuando hablamos de herencia estática, es decir, de miembros estáticos, self y class se resolvían léxicamente, como lo estamos viendo por acá. Entonces, los creadores de PHP dijeron, no, pues ¿sabes qué? Para los miembros, para la herencia estática, es decir, propiedades estáticas y métodos estáticos, estamos muy limitados. Aquí no nos sirve class ni self, porque nosotros literalmente queremos saber, en este caso, quién fue inicialmente el que originó la llamada. Aquí, ¿quién originó la llamada? B600. Entonces, pues aquí se llamó a btest, vino por acá. Acá se vino btest, no lo tiene, efectivamente, pero así lo tiene. Ejecuta esto, self se resuelve en este caso a A600, efectivamente,
luego viene por acá y hace un echo class. Entonces efectivamente imprime A600, pero obviamente, como lo estamos viendo, A600, la clase A600, no fue el que originó la llamada, entonces, sino que B600. Entonces, por eso la limitante de self y de _class. Entonces aquí es donde ahora sí viene al rescate el let static binding. Vamos a poner nuestra nota. Como te digo, recuérdate de ir literalmente guardando tus propios diagramas por si los volvemos a ocupar más adelante. Te digo, aquí se me dañó a mí el diagrama del let static binding, el que acabamos de hacer en los anteriores videos. Entonces aquí, para que no te pase, ve conservando tus diagramas para que no te pase como a mí. Entonces vamos a poner que vino a solucionar el let static binding. Nosotros ya sabemos lo que es el let static binding. Estamos repasando solamente y lo estamos repasando con la documentación del let static binding. Entonces vamos a ponerle uso del let static binding y comenzamos nuestra definición. Con estos conocimientos que estamos haciendo, estamos siendo literalmente muy repetitivos, pero yo conozco muchos por ahí que andan en trabajos que hasta en ocasiones se dicen seniors, pero muchos, te apuesto, que tienen muchas lagunas. Yo he tratado con muchas personas que están trabajando en buenos trabajos en grandes ligas y la verdad es que no conocen el let static binding a profundidad. Entonces, muchos estudiantes van por la vida con muchas lagunas, con muchas deficiencias, pero aquí en WebTD no va a pasar esto. Aquí el let static binding es muy importante en la programación orientada a objetos, por eso estamos dedicándole mucho tiempo, ya le dedicamos muchas horas, pero te aseguro que con todos estos repasos que estamos viendo, literalmente a estas alturas ya dominarás let static binding. Y es muy importante porque la programación orientada a objetos en cualquier lenguaje de programación es básica. Si tú estás aprendiendo una tecnología, llámese PHP, llámese Python, lo que sea, si este lenguaje es orientado a objetos, es 100% sano que tú domines la programación orientada a objetos en ese lenguaje, para que así la vida se te haga un poco más difícil ya que no pases a un framework. Entonces, yo no quiero que seas esos estudiantes que tienen muchos huecos, muchas lagunas de conocimiento, no más que pues van por la vida trabajando, pero si tú escarbas en sus conocimientos, todavía tienen muchas deficiencias. Entonces por acá es por eso que a mí me gusta mucho enfatizar, explicando lo mismo pero con diferentes palabras. No te preocupes si te has aburrido, ya ahora sí ya estamos casi en la última del let static binding. Entonces dice: esto ya lo sabemos, pero vamos a volver a leerlo. Dice: el let static binding intenta solucionar esa limitación de self y de class. ¿Cómo lo soluciona? Pues lo solucionó introduciendo al lenguaje PHP una keyword que haga referencia a la clase que fue llamada inicialmente. Esta es la clave. Acá, ¿quién inició inicialmente? Valga la redundancia, la llamada, pues en este caso test. Entonces, la salida esperada debería ser B600, cosa que no está pasando por acá, gracias a cómo opera self y class. Entonces,
pues el LED Static Binding, ya como sabemos a estas alturas, ya esto ya no te va a parecer no familiar, simplemente es según la documentación de PHP, que haga referencia a la clase que fue llamada inicialmente en tiempo de ejecución. Efectivamente, self y class se resuelven léxicamente, o lo que es lo mismo en tiempo de compilación, rápidamente tú sabes a qué se resuelve, pero en este caso el LED Static Binding, que es igual a static este se resuelve en tiempo de ejecución. Pero vamos a dejarlo ya para el próximo video. Saludos.